Sí, es una cosa. Estáis todos vosotros ya juntos, digo, para que lo podamos hacer. Depende de quién te recibe la pistola. Vale. Si te digo dónde estás, en Guinea Ecuatorial. Está en África. Ella está en África. Sí, vamos a hacernos una foto. Ahora me da yo, ¿vale? Voy a avisar al día. Vale, salgo con el señor. ¿Para casa, para la foto? No, lo van a poner aquí. No, va a ser para la foto, es para la foto. ¿Veis la verdad? A ver. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Os vamos a pedir solo 3 minutos más. Sé que algunos ya habéis esperado mucho rato, 3 minutos, que tenemos un pequeño problema de sonido. Son 3 minutos. Gracias. ¿No tenemos por ahí un libro? Sí. Oye, esto sí necesito. Sí. Puede ser un poquito para que le dé la luz a todos. Sobre todo ella, es que sí, ella está. Para atrás, si quieres. Un poco más para allá, un poco más hacia atrás y hacia la derecha. Un poco más para allá. ¿Y ahora pegados un poquito a las sillas? Sí. Ahí está. Me han dicho que 3 minutitos porque tenemos un problema de sonido. Vale, pues ahora cuando empiece el evento Muy bien. ¿Les parece, compañeros? Muchas gracias. No, toma. Un segundo. No, eso tiene que ir por debajo de los pies, que no les moleste. Empezamos y abrimos. ¿Podemos arrancar ya? ¿Ya estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes a todos. Hoy en esta Europa nuestra se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. El día en el que los ojos del mundo pudieron contemplar por primera vez el horror que había supuesto la mayor salvajada cometida nunca en tierra europea. Hoy aquí, en Madrid, en Lavapiés, es un día en el que abrimos también las puertas a la memoria. Lo hacemos con Baltasar Garzón, que como poco simboliza esa tenacidad a la hora de defender la necesidad de mantener viva la memoria. Lo hacemos con Carlos Hernández, cuyo trabajo como periodista, como escritor, con los últimos españoles de Mauthausen, ha permitido bucear en un mundo que sigue siendo profundamente e injustamente desconocido para buena parte de los españoles. Es un día para recordar quiénes son los culpables, por acción o por omisión, quiénes son los cómplices, pero especialmente para recordar también a las víctimas. Hubo exactamente 9.328 españoles y españolas en los campos de concentración, en Auschwitz, en Mauthausen, en Gusen, en Ravensbrück, en Dachau, en Buchenwald también, por supuesto en Mauthausen. De ellos murieron 5.500. Todos ellos tenían, además de la cifra, todos ellos tenían nombre, tenían padres, tenían madres, tenían hijos, tenían abuelos, tenían un pueblo del que venían, tenían una ciudad, tenían una historia, tenían una vida. Todos ellos, además, desgraciadamente, tenían un número. Yo estuve en Mauthausen como prisionero. Yo era prisionero de Gusen. Buchenwald. Auschwitz. Perdimos nuestro nombre. Y nos pusieron el número. Yo era el prisionero 3799 del campo de Mauthausen. 43.564. 5042. 4564. Yo era el prisionero de Auschwitz con el número tatuado 117.943. 4.100. En alemán, 4.100. 3.832. 37. 100.043. Hace 70 años volví a ser José Marfil, un hombre libre. Hace 70 años dejé de ser un número y cogí otra vez mi nombre, Francisco Griega Espina. Hace 70 años volví a ser Juan Romero. Volví a ser José Alcubierre porque fui un hombre libre. Hace 70 años volví a la vida. Cuando me despierto por la mañana, estoy contento porque ya no estaba en el campo, porque durante mi sueño he estado en el campo. Pedir a José Alcubierre y a Siegfried Meyer que por favor vamos a levantarnos. ¡Gracias! José, se acabó la pesadilla.
¿Ha tenido muchas pesadillas en estos 70 años? No puedo hablar. No. Saludo a todos por lo que sois, por lo que queréis saber. Es verdad. No puedo hablar. Bueno. Gracias. Siegfried, ¿cómo se vive en 70 años con esa memoria cuando uno apaga la luz por la noche? Bueno, la verdad es manifestaciones como esta me hacen recordar, pero te prometo que el resto del tiempo no pienso en ello. Pienso en vivir la vida y olvidar todo esto. Pero es verdad que no le quiso contar nada a sus hijos. Sí, porque no quería. Para mí, como siempre he dicho, para gente como él, eran soldados, era gente que luchaban por algo. Yo he vivido esta experiencia sin saber por qué. Como niño, no entendía por qué tenía que pasar por todo esto. Entonces no tengo esa manera de pensar que soy un héroe por haber sobrevivido. Solamente he sobrevivido y estoy feliz por ello. Pero no es mi título de gloria. No me siento como un valiente. No había ninguna razón. Ellos sí, porque han luchado. Yo como niño he escapado de todas las miserias que había en los campos por una serie de circunstancias que son largas de contar, pero lógicamente tenía que haber muerto ahí. Entonces, para mí es como una especie de violación que prefiero olvidar en vez de recordarlo siempre. Mi manera de luchar contra esto es vivir la vida, y de hecho lo he hecho muy bien, me he sentido muy lleno en toda mi vida, y es una parte de mi vida que es el pasado, es una cosa que es parte que no se puede olvidar, porque son cosas que no se olvidan, pero no quiero mantener, digamos, todo ese pasado dentro de mi cotidiano, ¿no? De todas maneras, bueno, para ubicarnos, Siegfried tenía 8 años. 9, cuando llegó a Auschwitz. Sí. Pero es que José tenía 14, o no había cumplido todavía 14, entre 13 o 14 años recién cumplidos. O sea que cuando hablamos de soldados o si estaban enrolados en el ejército, Carlos, y sí que me gustaría que explicaras concretamente el convoy de Angulema en el que llegó José a Mauthausen, no eran exactamente combatientes, excombatientes, militares que estaban detenidos. Había mujeres, había hombres y muchos de ellos eran civiles. Niños, todo. Y niños, ¿no? Sí, claro, sí. Niños, los hijos, todo, familias enteras. Llegamos a Mauthausen. Y a Mauthausen me bajaron los hombres nada más, y los jóvenes. Las mujeres las volvieron para España. Y así pasó. ¿Y a usted le consideraron un hombre, José, con Cuando 14 la años? foto del vagón, bajaron a todos, y a mi padre también baja. Y a mí se me queda mirando y me habla alemán, yo no entendía entonces ni una papa de alemán. Y le dice 15, y me dice abajo, y así pasó. Me bajó del vagón, me fui con mi padre, y así pasó el Mauthausen. Y entonces separaron a los hombres, las mujeres continuaron el viaje con los niños pequeños. Los niños pequeños igual para España. ¿Y sabían dónde estaban? ¿Sabían dónde iban? No, dicen, pero fue mentira. Se comentaban muchos bulos que se dicen. Pero nosotros nunca supimos. La prueba que mi madre de Barcelona iba todos los domingos, todos los días casi, a Capitanía General del puerto de Barcelona a preguntar a ver si me habían dónde estaba. Nadie sabía nada. Nosotros fuimos los únicos, los españoles, el primero, como hemos contado, y después fuimos los primeros, claro, fuimos nosotros los franceses, ingleses, alemanes, todo el mundo escribió a la familia, menos nosotros, los españoles. Nosotros estamos incomunicados. Carlos, porque era el convoy de los 927 que venía de Angulema, eran civiles, es que no eran
no eran combatientes ni se habían enrolado en el ejército, eran republicanos en su mayoría, lógicamente, exiliados españoles que estaban en Francia. Así es que se ha hablado mucho de si, para intentar justificar, porque es lo que llevamos haciendo en este país desde hace mucho tiempo, y decir que realmente ni la dictadura franquista tuvo nada que ver en todo aquello, y se ha dicho muchas cosas, ¿no? Una de ellas, efectivamente, era que todos los que habían estado en los campos de concentración, los españoles, eran todos combatientes. Y es absolutamente falso. Es que hubo niños. Pero además estamos hablando de un mínimo de 70, 80 niños de edades entre los 13 y los 16 años que estuvieron y que algunos de ellos murieron allí. Ese convoy concretamente, además, hay una cosa que yo considero especialmente sangrante, que no se conozca en este país, que precisamente fue el primer convoy de la historia de la Segunda Guerra Mundial con deportados. No fue en la Europa occidental, no fue un convoy repleto de judíos, fue un convoy en el que se hablaba en catalán, en el que se hablaba en gallego, en el que había murcianos. Y ese fue el primer convoy de la Segunda Guerra Mundial rumbo a los campos de concentración, en el que estaba José Alcubierre con su padre y con su madre. Y además este convoy es otra de las pruebas más de la responsabilidad directa franquista, no pasiva, sino activa, en el envío de los españoles a los campos de concentración, porque hay multitud de documentos que demuestran cómo desde la embajada alemana se estuvo informando puntualmente al gobierno español, al gobierno de Franco, de la situación en la que ellos estaban, y el gobierno de Franco lo que decidió es que fueran al campo de concentración, y de hecho José lo cuenta siempre muy bien. El convoy estuvo parado allí durante muchas horas en las que no sabían qué hacer con las mujeres y los niños, y se consultó con el gobierno francés y con el gobierno español y se decidió que se bajara solo a los hombres y a los que consideraban jóvenes mayores de 14 años. Es que... ¿Te iba a preguntar? No, es que precisamente estaba... por Francia. Sí, estaba pensando, estaba recordando, lo cuenta muy bien Carlos en el libro, pero también yo estudié sobre ese tema. En definitiva, el gran desconocimiento que hay entre la colaboración del régimen franquista y el régimen nazi. Durante toda la dictadura franquista y durante gran parte de la democracia ha existido esa leyenda de que Franco no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, esa imagen de Endaya tan tremenda de cómo el gran dictador y el gran protector de España le dijo que no a Hitler. No. Franco estuvo suplicando entrar en la Guerra Mundial, solo que cuando en el 44 vio que la cosa iba mal, entonces cuando ya le dijeron, dijo, no, ahora ya no toca, ¿no? Y se abrió hacia los aliados. Pero estaba recordando que ya en 1938, tú lo relatas, había un acuerdo entre la Dirección General de Seguridad y la Gestapo, la Dirección General de Seguridad Española y la Gestapo, para agilizar los procedimientos de extradición. Es una forma eufemística de decir entregarlos directamente para desaparecerlos, llevarlos a campos de concentración o sencillamente matarlos. Es un macabro antecedente de lo que después fue la Operación Cóndor en Latinoamérica, que era también agilizar esas entregas para la misma finalidad y salvando las distancias, casi como las entregas en caliente hoy día con los inmigrantes en las fronteras. Es decir, se entregan y a partir de ahí no sabemos lo que ocurre, ¿no? Es decir, era una cuestión normal, era una colaboración normal, de modo que cuando iba el régimen franquista, lo menciona el libro también, con el informe sobre Franco, conocía perfectamente cuáles eran las circunstancias, quiénes eran los que iban, y en ningún caso hubo ninguna intención de que los republicanos españoles, sus familias, volvieran y se reincorporaran a una vida normal en la España ya de la posguerra. Es decir, eso es un bulo que cada vez está quedando más claro, ¿no? Lo que ocurre es que, como siempre, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Es decir, y seguimos esa leyenda de que España y el franquismo nunca quiso participar. Participó, incluso
llamó a participar. Luego, como digo, solamente en el 44 cuando dijo retiramos la división azul y de esta forma empezamos a demostrar que ya estamos cambiando de bando. Carlos describe muy bien en el libro las distintas categorías que había de presos y en el uniforme los españoles, ¿cómo estaban identificados? José, ¿qué llevaban? Sin patria ninguna. Como apátridas. Apátrida. Los otros campos todos llevaban el triángulo rojo con la S, con la letra correspondiente al país. Pero nosotros los españoles quedamos casi toda la mañana que no sabían lo que hacer en nosotros. Cuando nos llevaron al campo nos pusieron con el triángulo, que es el único campo que tiene que hay es el triángulo azul, porque yo me he encontrado en Barcelona con el que fue ministro de la Cultura. Sí, Semprún. Con Semprún, que estuvo también... Jorge Semprún, sí. Estaba en Buchenwald, sí. Y me saludó y demás. Y él nos dijo, los dos el triángulo rojo. Y yo le dije, pero tú estabas enchufado. Porque ellos estaban bien. Los españoles, pocos que había en Buchenwald, estaban bien porque Buchenwald fue comandado en los Arbeitsführer, Buchenführer, todos eran todos alemanes, pero todos con el triángulo rojo y tenían consideración a los otros. Eran comunistas, socialistas, radicales y eran majos con los españoles. Pero mientras los españoles en Mauthausen caímos muy mal. Caímos con los ladrones, con los criminales, con toda la mala gente que había en Alemania. Los llevaron a Mauthausen y llevaban el triángulo verde. Por eso que murieron muchos españoles a causa de eso, porque estaban maltratados ya desde el principio. Porque ni siquiera se les consideraba, o por lo menos se les quitó también el derecho a tener una patria, ¿no? A tener una nosotros estamos apatridos. ¿Y cómo era la vida en el campo? ¿Cómo? En Mauthausen, ¿cómo era la vida en el campo? ¿Cómo se Al organizaba? principio era bastante tranquilo, es verdad, no podemos decir lo contrario. Durante 2 meses había pocos españoles que morían, nada más murieron 2 o 3 jóvenes de diarrea, pero maltratos ya no había. Cuando los maltratos se comenzaron cuando los españoles los enviaron a Gusen. Ahí sí, ahí fue la matanza para todos los españoles. Yo voy a decir nada más un caso, por ejemplo, en Gusen se mató a más de 600 aragoneses. Entre ellos mi padre, claro. Pero en Mauthausen no. Y tuvimos la suerte más tarde que los españoles, como veteranos del campo, cuando empezaron a entrar nosotros, se fusionaron los amos. Yo no. Nosotros estábamos trabajando en la cantera, pero muchos estaban en la desinfección, estaban en sastrería que había que trabajar y nunca habían visto una aguja. Pero eran sastres. Su padre José, le enviaron a Gusen. ¿Cómo? A su padre le enviaron a Gusen. Y él tenía que trabajar en la cantera. Creo que las condiciones... Mejor no le pregunto. No quiere recordar. Más tarde. No quiere recordar todo eso. Bueno, Carlos, te toca a ti hacer un poco el ejercicio de recordar. Claro, es que José... Además tienes fotos en el libro. Hay algunas fotos que son realmente espeluznantes de las condiciones en las que picaban y trasladaban las piedras en esas canteras. Claro, es muy curioso. A mí me ha pasado con otros exdeportados que dicen no estábamos del todo mal. Lo acaba de decir José sobre esos primeros meses. Claro, es que hay que compararlo
con cuál era la situación que vivieron un poquito más tarde y que se vivía en otros lugares del trabajo. Entonces, para ellos no estar muy mal es que no morían, como él ha dicho, no morían todos los días, nada más que unos pocos de diarrea, ¿no? Bueno, era terrible. Esos primeros meses, que es cierto que la mortalidad fue un poco inferior, sin embargo, es cuando se produjo, digamos, el principio del fin, el principio de esa matanza que decía José en Gusen, porque en esos meses estuvieron trabajando todos los españoles en la cantera, subían las piedras para construir el campo, que estaba todavía sin construir, y se debilitaron muchísimo, porque claro, recibían una comida mínima, el esfuerzo era agotador, no les dejaban descansar, de tal manera que, aunque es verdad que en esos meses no murieron, sí se fueron debilitando hasta el extremo, y a partir de enero, es decir, unos 5 meses después de su llegada, es cuando empezaron a ser seleccionados para ir a Gusen y ser exterminados. Además, lo que es todavía más macabro es que los propios alemanes habían hecho el cálculo ese, de que iban a durar unos 6 meses de media los prisioneros. Habían hecho el cálculo de las calorías que iban a recibir, que incluso les daban algo menos en el campo. Con estas calorías y con este trabajo, la media es que van a durar unos 6 meses. Y se fue cumpliendo. Y por eso en enero de 1941, el día 24, se produjo la primera gran selección que realizaron los SS en Mauthausen, en la que eligieron al padre de José, entre otros, junto a muchos otros españoles, y los trasladaron al campo de Gusen ya para morir. ¿A quién eligieron? A la gente mayor, como era el caso del padre de José, o a gente que también era joven pero que se había debilitado mucho. Aquí tenemos a la hija de un deportado que ese día también le trasladaron a Gusen, que fue José Fontanet de Madrid, y Josefa, su hija, que está aquí con nosotros, que además le agradezco su presencia, se enteró además por mí, hace un año, lo cuento en el prólogo del libro, de que su padre había muerto en Mauthausen. Ella, algo de información le había llegado, pero todos rumores, no tenía la certeza de qué había pasado con su padre, e incluso creía, ¿verdad, Josefa?, que si a lo mejor habría reconstruido su vida, habría hecho otra familia en Francia después de la Guerra Mundial. Bueno, pues se lo tuve que contar yo. Y eso demuestra el nivel de memoria que tenemos en este país, que en 2014 todavía haya gente que no sepa que sus familiares han pasado por Mauthausen. ¿Me dejas que le pregunte por eso a Baltasar Garzón? Porque a mí me parece, yo no sé, algo hemos debido hacer mal en todo este proceso de transición cuando somos incapaces de mantener un mínimo registro que permita a familiares a estas alturas saber qué pasó con las familias. Es decir, ese registro sigue siendo fundamental. Ojo, estamos hablando de Alemania, de los campos de concentración, de los campos fuera de Alemania, pero aquí también en España ocurre en cierta manera lo mismo. En la Fundación Internacional Baltasar Garzón creo que estáis haciendo un trabajo también en ese sentido, porque es que sigue habiendo tantas familias que no saben qué pasó. Y luego te preguntaré a ti también directamente, Carlos, con sus abuelos, con sus padres, en los que no queda ni un rastro, pero no porque no exista, sino porque nadie tampoco ha puesto ni la voluntad ni los medios para investigar. Sí, yo estaba, primero te contesto después, pero estaba, conforme Carlos y José estaban rememorando. Yo también tengo mi experiencia particular con Mauthausen. En el año 2009 yo tuve la ocasión de ir a visitar el campo de concentración de Mauthausen. Hacía aquel día, era un 10 de diciembre, precisamente 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hacía 7 grados bajo cero. Y simplemente entrar por ese gran portalón que hay, vas luego a asomarte hasta donde está la escalera hecha desde abajo, que quien iba conmigo me dijo, ahí era donde trabajaban prácticamente casi todos los republicanos españoles que vinieron y se murieron de frío, de desnutrición, de maltrato. Y luego viendo, pues ya sabemos más o menos lo que era un campo de concentración, pero verlo realmente te impacta y te cambia absolutamente la vida. Es imposible ver las cosas relacionadas con la guerra y con la desaparición y con los horrores y la barbarie de la eliminación sistemática de personas que antes. Por mucho que hayas leído, por mucho que hayas visto, es un poco, haciendo un salto histórico, pues, lo mismo que me ocurrió cuando entré por primera vez en la Escuela Mecánica de la Armada de Buenos Aires, donde 5.700
detenidos entraron y prácticamente no llegaron a 500 personas las que salieron con vida de allí, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo como consecuencia de la represión de la dictadura argentina. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que en el libro citas tú alguna referencia de Alfonso Guerra, ¿no? En el año 2001, que dice, hablando de la transición, dice, pero nos vimos obligados a olvidar y a marginar y demás, ¿no? Y yo creo que no, que esa es la gran falsedad que hay acerca de la transición. No seré yo quien le quite mérito a la transición, pero es verdad que hubo unas omisiones muy graves que si tuvieron sentido o necesidad incluso de producirse en ese momento, desde luego hoy día, casi 40 años después de la muerte del dictador, no hay ni una sola argumentación válida para mí que justifique la actitud de España, la España oficial, del Estado español, que está siendo sistemáticamente condenado y reprobado en todos los escenarios internacionales. Hace una semana fue el examen en materia de derechos humanos en Naciones Unidas en Ginebra de España y precisamente le volvieron a decir qué ocurre con las víctimas del franquismo, qué ocurre con la reparación, con la justicia, con la verdad. Yo recuerdo el día, una de las sesiones del juicio que se siguió contra mí por la investigación de los crímenes franquistas, especialmente el día en que las víctimas, algunas víctimas, comparecieron a declarar, en lo que ha sido la primera y única vez en que víctimas del franquismo han declarado ante un tribunal. Y cuando, a preguntas de una de las acusaciones, de por qué se habían estado callados, era como imputándoles que no habían dicho nada durante estos casi 40 años, ¿no? En ese momento 35. Y claro, la respuesta fue absoluta, es decir, mire, porque teníamos miedo, porque seguimos teniendo miedo y porque hemos seguido teniendo miedo hasta que en 2008 la Audiencia Nacional dijo que iba a investigar los crímenes franquistas como crímenes de lesa humanidad. A partir de ahí es cuando hemos creído que había algún tipo de amparo. Duró meses. Rápidamente el tribunal, no ya el Supremo en la investigación contra mí, la propia Audiencia Nacional, cerró, pero de una vez. Y luego el Tribunal Supremo, en un acto absolutamente cínico, que solamente se entiende por esa especie de justificación histórica que tenemos en la transición, cerró toda posibilidad de investigación, pero no ya de investigación, sino incluso de verdad, de reparación, de memoria histórica, porque los mecanismos que establece son falsos. Dice, los jueces deberán, y no ha habido ni un solo juez que después de esa misma resolución y apoyándose en ella hayan prestado su colaboración en una exhumación, por ejemplo, o exijan al Estado que cumpla las resoluciones internacionales. Es decir, hay una gran mentira. ¿Y por qué? Pues, no sé, cada uno tendríamos que hacer nuestra propia reflexión. Yo creo que nos inocularon la impunidad, se estableció como un manto permanente en la transición de que no hubiera vista atrás de ninguna manera porque era lo único posible y no es verdad. Insisto, y si entonces lo era, hoy ya no lo es, ¿no? Y eso supone un doble castigo para las víctimas. Que no es una revictimización permanente. Exacto, ¿no? En condición porque de tú sabes no que algún líder político llegó a decir que las víctimas solamente le interesaban las subvenciones cuando había dinero de por medio, ¿no? O incluso cuando se manifestaron para pedir justicia fueron sancionadas con multas por ocupar la vía pública, ¿no? Es vergüenza. Sí, ¿no? Es de una ruindad realmente llamativa. Ah, y sabes, le dijeron, en una de las veces que estaba en la Audiencia Nacional,
un funcionario de policía se acercó, creo que fue Emilio Silva, y le dijo, cuando le dijeron que se le ponía la sanción, dice, bueno, dice, ve y le reclamas a Baltasar Garzón. O sea, no, eso te demuestra el desprecio por la memoria. Sí, el punto de cinismo y de... Sí. A mí me gustaría volver, Siegfried, me gustaría contigo, porque tu caso es diferente. Tú eras de una familia judía de origen rumano, ¿verdad? Sí. Vosotros vivíais en Frankfurt y tu primer destino fue Auschwitz, pero tú ya desde que eras pequeño vivías en el régimen de la separación sí. a la que estaban sometidos los judíos en Alemania. Por eso siempre he pensado que había sido deportado antes, porque para mí la deportación empezó en casa. Entonces ya no podía jugar con los amigos de siempre, no podía ir a comprar donde iba a comprar, no podía ir a la escuela, es decir, estaba ya en prisión dentro de mi casa. Entonces a partir de ese momento me he sentido diferente. Y cuando yo preguntaba a mi padre por qué es así, y él me dijo, pues son cosas de la política, tú eres pequeño, no puedes entender, pero tranquilo, nosotros somos protegidos de Dios, Dios nos protege, no nos pasará nada. Y claro, como un niño que era, tenía que escuchar a mi padre y obedecer. Pero mi desilusión fue cuando llegamos a Auschwitz. He visto todo lo que pasaba ahí, digo, ¿dónde está ese Dios que nos protege? Entonces, a partir de ese momento he tenido una especie de odio hacia mi padre, lo culpaba. Estoy hablando del niño, de la reflexión de un niño, no de ahora. Ahora estoy más razonable. Pero entonces estaba furioso contra él y no entendía el por qué estaba allí, no entendía absolutamente nada porque no me sentía culpable de nada, no sabía por qué querían matar a todos los judíos, no entendía nada, porque nadie me lo había explicado. ¿Cómo se ve? Tú llegas a Auschwitz con la mirada de un niño de 8 años, ¿qué es lo que veías? O sea, me resulta difícil entender que no buscaras algún tipo de cobertura o de explicación. No, porque... Pero tú eras consciente de la muerte, de los hornos. Es que todo esto fue muy rápido. El día que nos bajaron de casa con poco equipaje, nos metieron en un tren y llegando a Auschwitz, todo esto fue muy rápido. La suerte que yo he tenido es que ese convoy era muy pequeño. Yo estaba en brazos de mi madre, he hecho la selección hombres-mujeres, es la última vez que he visto a mi padre, y cuando entramos en el campo, pues los que trabajaban ahí, donde la gente se despejaba de sus cosas, la primera impresión que he tenido es ver a mi madre desnuda con otras mujeres. Piensa que mi madre era muy religiosa. Entonces, para ella era un trauma tremendo. Ahora todo el mundo se pasea en pelotas, ¿no? No les importa. Pero imagínate en esa época. La humillación, las risas de los SS con sus cosas de cuero, ¿sabes? Que levantaban las tetas. No, se reían de ello. Eso es el primer trauma. Cuando tú eres un niño y que respetas a tu madre, ya la primera cosa que te impacta es no entiendes nada. Entonces, después... Cuando dijeron a mi madre cómo es que el niño ha entrado aquí, ella dijo, pues vino conmigo normalmente. Entonces los que trabajaban ahí le han dicho, pues escóndelo, porque si lo ven, lo van a matar. Imagina lo que podía pensar mi madre cuando le decían esto. Pero escuchó el consejo y cuando entramos en la baraca donde ella estaba destinada, pues me dijo, cuando le habían dicho que iba a trabajar, me dijo, cuando yo salgo a trabajar, tú escóndete. Era muy fácil esconder porque había unas camas de 3 pisos para 4 personas. Yo me metía al fondo y nadie me veía. Las únicas personas que sabían que yo estaba allí eran 2 chicas que eran responsables de la baraca, que eran muy jóvenes, unos 17 años, algo así, y que se encariñaron conmigo. Por eso no he sufrido tanto, porque ellas tenían más comida que los demás y siempre me daban algo. O sea que no he sufrido físicamente. Lo que pasó es cuando mi madre murió 2 meses después, murió de tifus. Entonces las chicas me dijeron, es una responsabilidad demasiado grande para nosotras, tienes que salir al recuento.
Y allí tenía miedo porque sabía, ya todo el mundo decía que los niños no entraban en el campo. De hecho, era el único niño en el campo de mujeres. Porque a los niños los mataban, ¿no, Carlos? Es decir, en Auschwitz iban directos. Yo no sé cómo sorteaste tú. No, es lo si que eres digo, consciente de la que cantidad de veces que has ido sorteando. Si yo estoy aquí es porque había yo no creo en Dios, entonces no puedo decir la palabra milagro, porque no creo en Él, pero creo en el destino. Pienso que algo ha hecho que he podido escapar 4 veces a una muerte segura. Sería demasiado largo de contar, pero es así. Porque lo que te preguntaba, Carlos, es que los niños iban directamente. Es que no había niños en el campo, no tenía que... Por eso le escondía a su madre. Exactamente. Siegfried tuvo la suerte, en este caso, de que llegó en un convoy muy pequeño, porque fue de los últimos grupos de judíos deportados, y al ser un grupo pequeño, llegar por la noche, pues le metieron con su madre y consiguió entrar en el campo, pero el resto iban directamente y eran asesinados. E incluso se cuentan historias, por ejemplo, las prisioneras españolas, porque no hay que olvidar que hubo muchas españolas también en los campos de concentración, que además fueron miembros de la resistencia, es decir, que combatieron contra Hitler y que aquí están absolutamente también olvidadas, ¿no? Y fueron un núcleo muy importante de la resistencia. Bueno, pues estas mujeres fueron detenidas por la Gestapo, acabaron en Ravensbrück, en el campo de concentración de Ravensbrück, y ellas cuentan testimonios aterradores de cómo, bueno, pues asesinaban a los recién nacidos cuando alguna prisionera había llegado embarazada al campo, a los más pequeños los echaban en una zanja y echaban gasolina, la prendían, y claro, las madres encima oían los gritos de sus hijos, o sea, de todas las formas inimaginables. Y en el caso de Siegfried, él lo cuenta siempre, con lo cual ahora, en fin, lo voy a contar yo, pero él tuvo la suerte, en este caso, de tener unos rasgos arios, y dentro de esa locura nazi fascista realmente, porque todos de una manera o de otra piensan lo mismo, pues el hecho de ser rubio con los ojos azules y hablar alemán perfectamente, claro, bueno, pues le permitió que algunos tuvieran un gesto humano con él y le permitieran sobrevivir. Pero si me permites, es que al hilo de lo que ha dicho antes Baltasar, que me parece que es la clave de todo esto, hay que recordar, cuando hablamos del tema de la complicidad franquista, que a mí me parece increíble que todavía haya historiadores que la ponen en duda, que la ponen en duda. Hay que recordar que incluso más atrás de 1938, los dos regímenes estaban unidos. Incluso agentes de Hitler estuvieron conspirando contra la República desde 1933, ayudando a los generales a preparar el golpe, con lo cual los regímenes estaban unidos desde el principio. ¿Qué es lo que ocurrió? Por supuesto, como ha dicho Baltasar, que Franco quiso entrar en la guerra. Pues claro, si hay un protocolo secreto que se firmó en Hendaya, del cual he hablado con muchísima gente de este país y no la sabe prácticamente nadie. Firmaron un protocolo en el que se decía que España entraría en la guerra en el momento en que lo decidiera Alemania y, bueno, a cambio obtuviera una serie de contrapartidas. Pues ni siquiera eso lo hemos sabido y hemos podido alcanzar a determinar el grado de responsabilidad. Y esa unión de los dos regímenes, por supuesto, continuó durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante los primeros años en los que Serrano Suñer, el ministro de la Gobernación de Franco, intentó siempre estar a bien con Hitler, visitó Berlín, iba con su traje negro, dando escalofríos, y era el que determinaba que los españoles, el que determinó de acuerdo con Franco que fueran a los campos de concentración, eso ocurrió así, y además sabían perfectamente también que se estaba empezando a exterminar a los judíos, y como también se cuenta en el libro, no hicieron absolutamente nada, ya ni desde el punto de vista cristiano, que tan católico se decía el régimen, tú sabes que salvar a esos lo judíos. que hizo, y lo cuenta él, lo cuentan otros autores también, Eduardo Martín de Pozuelo, que cuenta muy bien que los actos que hubo desde España, heroicos, en el salvamento de judíos y demás, no fueron, decía yo, el tipo de cuestión de Estado. Fueron diplomáticos concretos, actos individuales, como Brice, como otros, que dijeron y se empeñaron, incluso costándoles el puesto diplomático que tenían, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores decía exactamente lo contrario, pero estando allí en el campo tuvieron la decencia humana de ayudar a esas gentes, ¿no? Y eso también se ha ocultado. Muchos de ellos han sido declarados como héroes de la humanidad, algunos de ellos en 2014, ¿no? Pero han sido los grandes desconocidos
durante toda esta época. Es decir, si a cada uno de nosotros y de nosotras nos preguntan si conocen esos casos, yo creo que un porcentaje mínimo, muy comprometido, dirá que sí. Si profundizamos un poco más y decimos si alguna vez han oído una crítica de que el régimen franquista fue realmente coadyuvante con el régimen nazi, pues no. ¿Por qué? Pues porque durante 40 más 30 y tantos años se ha dicho exactamente lo contrario. Ahí hay un ejercicio que yo he hecho en el libro, quizá por la cosa de ser periodista, y que me parecía muy revelador y que ha sido el más sencillo, y es tirar de hemeroteca, que nos gusta tanto a los periodistas, ¿verdad, Monse? Lo de tirar de hemeroteca. Y claro, cuando lees las crónicas de los diarios del régimen en aquellos años, cuando se estaba exterminando a los judíos, es que se te ponen los pelos de punta, porque lo que hacen es jalear. Y además el lenguaje que se utiliza en diarios del régimen, diarios también como el ABC, es el mismo lenguaje que utilizaban los nazis. O sea, les consideran perros, o sea, perros a los judíos. Y hay crónicas de enviados especiales que van con la División Azul, que cuando las lees dices, madre mía. Entonces, es a lo que vamos. Hubo una fusión absoluta del franquismo y del nazismo hasta el 44. Absoluta. ¿Y qué es lo que pasa? Que iba a perder la guerra Hitler y cambiaron de bando exclusivamente. Si no hubiera ocurrido eso y si Hitler hubiera ganado la guerra... Yo por eso cuando en la academia, este académico de la historia de la ciencia moral, no me acuerdo cómo se llama, cuando dijo que además hubo polémica en la forma de calificar al régimen franquista, que no era un régimen fascista, era un régimen autoritario. Bueno, pero es que nos toman por imbéciles definitiva, cosa muy normal en este país, que nos toman por idiotas y decir, bueno, pero ahí están los datos históricos, pero además es que ya son documentos desclasificados de Alemania, de Gran Bretaña, de Estados Unidos. Son documentos de la época donde se establece la colaboración activa entre un régimen y otro, como bien decías, desde tiempo atrás. Y la voluntad clarísima del régimen de Franco de demostrarle a Alemania que los enemigos de Alemania eran enemigos de España y por eso estaban en primer lugar de la fila. Hay algo curioso porque en la reconstrucción de la memoria es fundamental los datos. Es verdad que los alemanes ayudaron mucho porque, llevados por su capacidad y su voluntad de querer articular, dejar registrado, dejar hechas las listas, aunque luego se dieron buena prisa en tratar de borrar las pruebas, es verdad que habían documentado, incluso con fotografías, buena parte de los horrores que ellos mismos habían cometido en los campos de concentración. Y yo quiero que José me cuente cómo escondió las fotos, cómo iban sacando de Mauthausen esas fotos de dentro de tal, y dónde consiguieron... Las de Francisco Bosch, efectivamente. Había varios españoles trabajando en el gabinete fotográfico que se dedicaba a documentar lo que se estaba haciendo, y aquí contaron con la colaboración suya y de otros españoles. ¿Para qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron sacar esos negativos? Yo no sé cómo Francisco Bosch trabajaba en el laboratorio de las fotos, él y otro español, el otro no me acuerdo, pero Francisco Bosch era un chaval que pertenecía a las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, y en ese momento pues él sacó las fotos y no sabía lo que hacer también él, pero pensó esconderlas en el comando de Pochaca. Ya me pasó mucho. Éramos los pochacas, niños que los habían considerado como niños entonces, pero que éramos ya medio hombres. Y entonces Bosch, Francisco Bosch, no vino a mí, pero fue a Grau. Grau le faltaba un ojo. Bueno, y le dijo, tengo unas fotos que tenéis que llevarlas a Mauthausen, esconderlas, porque si las cogemos de aquí, bueno, lo que pasa. Y entonces Grau fue a Cortés, Jacinto Cortés, que también era socialista de la Juventud, pero comunistas. Y dice, ¿la foto cómo la vamos a bajar? Y el otro, Jacinto, le dijo, la partiremos entre tres, porque en el comando Pochaca había los
que estamos más de izquierda que los otros. Y me viene a mí y me dice, oye, Alcubierre, ¿qué te parece a ti si bajáramos las fotos de esa? ¿Tú conoces a Madama, a la señora Poyner? Ana Poyner. Digo, sí. Y dice, pues vamos a bajarlas y las esconderemos en la barraca. Y entonces la bajamos a 3. Jacinto Cortés, Jesús Grau y José Alcubierre. Bajamos la foto y las escondimos en la barraca, una barraca que teníamos en la cantera arriba del campo. Porque nosotros trabajamos en la cantera, pero en Mauthausen. Bueno, es que esa era la época, el comando Buchanca, que lo explicas en el libro, cuando ellos salían fuera a trabajar, volvían al campo y entonces teníais un poco y nos más de dijeron que libertad. pagamos ya el dinero. Ya. Bueno, eso me despacho. Y entonces las fotos se quedaron así. Pero ya llegó que también nos dijeron, a mí me llevaron a Neustadt, a Jacinto Cortés lo llevaron a la Linz, y Grau lo dejaron a Belz, creo. O sea que nos separaron a los 3, pero con otros camaradas. Y entonces yo le dije a la madama, a la señora Poyner, le digo, nos separan, yo voy aquí, él va allá. Si vienen a buscar las fotos, y si se las dimos a ella. Ella las escondió, no sé dónde. Dicen que las escondió entre una piedra. Bueno, pero esas fotos serían luego fundamentales como pruebas en los juicios de Nuremberg, ¿no, Carlos? Exacto, en Nuremberg para demostrar... y también en Dachau, que fue un juicio ya posterior que se hizo exclusivamente contra los ¿Qué pasó? responsables de Mauthausen. Y aquí José no lo ha contado porque además siempre es muy humilde, pero a mí, claro, yo le pregunté, pero y cuando os dijo Boix, oye, ¿me ayudáis a sacar las fotografías? ¿Qué pensaste? Y entonces habló con sus compañeros y ¿qué hacemos? ¿Las sacamos o no? Porque, claro, se jugaban la vida, no había otra cosa. Ahí sí que no había perdón posible. Dijeron, pues hay que sacarlas, las vamos a sacar. Y las sacaron y efectivamente esas fotos son, yo creo, el mejor testimonio gráfico de lo que ocurrió mientras funcionaban los campos, porque en otros campos de concentración consiguieron los SS destruir todas las fotografías. En Mauthausen lo hicieron, de hecho, quemaron todo lo que había en el laboratorio fotográfico, pero estos 3 españoles, más Boix, los otros 2 que trabajaban, Antonio García y Enrique Cereceda, en el laboratorio fotográfico, se encargaron de que ese testimonio estuviera ahí y que sorprendió a uno de los máximos líderes del Reich en los juicios de Nuremberg. Él negaba haber estado nunca en Mauthausen, eran otros tiempos, no había redes sociales, con lo cual era todo bastante más digamos, de andar por casa. Y de golpe Boix, que fue el único español además que testificó en aquellos juicios, enseñó aquella fotografía y se le cambió la cara a aquel asesino. Oye, por cierto, no quiero dejar de preguntarte, tú estuviste ingresado, enfermo, Siegfried, con tifus, en Auschwitz, donde estaba el doctor Mengele. Sí, bueno, cuando me sacaron del campo de mujeres, porque a los 9 años alguien decidió que no podía quedarme con las mujeres, me llevaron al campo de los hombres y ahí efectivamente cogí el tifus. Y yo estaba convencido de que me iba a morir porque nadie se salvaba de esta enfermedad. Pero me pusieron en la barraca de los gemelos, donde ese famoso doctor Mengele hacía sus experimentos. Yo no sé lo que hizo conmigo, pero me curaron. Yo lo he visto una vez solamente cuando pasaba visita, como se dice, pero tenía muchos ayudantes que me hacían inyecciones, en fin, un poco de todo, hasta que me curé completamente y a partir de ese momento pues he sacado de la barraca de los gemelos, ya podía navegar en el campo como quería, ¿no? ¿Estabas lo suficientemente enfermo como para... O sea, tú percibías el horror que se vivía en el entorno, en la enfermería? Yo estaba convencido que me iba a morir, porque yo he visto morir gente. Mi madre, por ejemplo, cuando cogió el tifus, le hicieron una inyección de aire comprimido para que no la pongan en la cámara de gas. Todo esto lo he visto, lo he vivido y casi fue como un alivio, porque ya no era mi madre, era una mujer totalmente
desahuciado, ¿no? Olía mal. O sea, yo como niño, el niño reacciona de manera muy curiosa. Yo estaba mimado por estas chicas de la baraca y solamente quería estar con ellas. Y cuando vi a mi madre así y que he visto que le iban a hacer esta inyección, he pensado, pues es mejor así, que termine así. Entonces yo estaba convencido de que esta enfermedad es la muerte, porque no solamente ella murió. Pensabas que te iba a tocar a ti también. Exacto, estaba convencido de ello. ¿Y tú fuiste testigo también de las duchas de agua fría? No, no conocí esto. Porque eso lo cuentas, lo explicas tú también, Carlos. Era una Es que práctica el muy- catálogo a veces resulta, es decir, bueno, uno tiene los hornos crematorios, ya, pero además de los hornos crematorios, de las inyecciones, hay un catálogo de diversas Formas de prácticas, asesinar. pruebas, formas de someter cada cual más cruel a la muerte a la gente que está condenada a morir, que realmente resulta difícil de creer, ¿no? Por ejemplo, deportados que venían y que se les dejaba que se helaran los trenes directamente para que murieran. Yo dudé mucho a la hora de escribir el capítulo en el que hablaba precisamente de eso, de las innumerables formas que había de morir, porque no quería caer en el morbo, evidentemente. Pero claro, es que este tema es tan duro que me parece que el intentar restarle dramatismo o dureza es un error, porque al final luego pasa lo que pasa y pasan los años y cada vez se va suavizando más el testimonio y perdemos la realidad. Y había que contarlo como era. Y lo que me quedé sorprendido yo mismo es de la cantidad de formas que los SS utilizaron para asesinar. Y además, es lo que llevamos intentando contar estos días. Hoy, además, un día tan importante como es el Día del Holocausto, evidentemente que la comunidad judía fue la principal víctima del nazismo, pero es que los más de 9.000 españoles que estuvieron allí murieron de las mismas formas. Algún periodista me ha preguntado, ¿pero alguno murió en la cámara de gas? Hombre, claro que morían en la cámara de gas, y claro que morían fusilados, y claro que morían siendo lanzados desde el despeñadero de la cantera, que los SS llamaban encima el salto del paracaidista, de esa forma tan cínica, ¿no? Con lo cual morían de todas las formas imaginables. Y además, los dos que nos acompañan, los dos deportados que nos acompañan hoy, los dos amigos, pasaron por lo más duro, yo creo, que puede pasar un prisionero. Si ya de por sí era duro estar en un campo de concentración, lo peor, y lo cuentan además todos, incluso los que no les pasaba, era estar encima con un ser querido. Es decir, que te encierren en un sitio como Mauthausen o como Auschwitz, con tu madre o con tu padre o con un hermano. Entonces ya no es solo lo que te pasa a ti, lo que sufres tú. Es ver cómo tu padre, como le pasaba a José, todos los días subía a la cantera, esa época que él decía que no estábamos mal, fijaros, para que os hagáis una idea. Su padre subía de la cantera empapado, agotado al terminar la jornada, y José lo pasaba horriblemente. Y encima el padre, como él bien dice siempre, era muy baturro, y José le intentaba dar su chaqueta seca y su padre se negaba a dársela, ¿no? Ese era el horror, con lo cual era todas las formas de asesinar, sobre todo todas las formas de humillar y de deshumanizar. Sí, me has dicho que esquivaste 4 veces al menos la muerte, que tú recuerdes, y luego encontraste otra familia, porque tú no tenías nada que ver con los españoles. De repente sales de Auschwitz, llegas a Mauthausen, eres un niño rubito, que habla alemán bien. Yo llegué a Mauthausen casi al final. Cuando los rusos iban a liberar el campo de Auschwitz, nos evacuaron. Y ya me encontré solo otra vez. Nos evacuaron en un tren sin techo, era el mes de enero, con mucha nieve, como dijo Garzón cuando iba a Mauthausen. También una manera de matar a la gente es cuando te hacen el recuento. El recuento no es 1, 2, 3, 4, son horas y horas de recuento. Lo hacen a propósito para recontar otra vez, y los más débiles tenías que estar recto, así muy rígido, y los que no tenían mucha fuerza se tambaleaban, y los que se tambaleaban automáticamente estaban salidos del rango y ya no los veías nunca más. Esa era una forma también de asesinar. Para responder a tu pregunta, cuando nos evacuaron en ese tren fue atacado por partisanos, y la mayoría de los que estaban en el tren, que podían todavía andar, se escaparon. Pero yo era demasiado débil, tenía frío, tenía hambre, y me quedé en el vagón como con los demás.
pero nos sacaron de ese vagón porque el tren ya no podía andar más y hemos empezado la marcha a pie hacia Austria. Pero ahí he tenido una especie de un agujero negro, seguramente que me desvanecí porque no sé cómo llegué a Mauthausen. El hecho es que llegué a Mauthausen ya un poco recuperado y ahí empezó otra historia, porque yo tengo que volver a explicar que a partir del momento que yo me he salvado varias veces, tenía coraje, no tenía miedo. Y cuando llegué el momento de quitarme, cuando se desvestían todos los que llegaban, nos ponían como una especie de desinfectante, sí. Nos quitaban los pelos a todos, y cuando llegó mi turno, el pobre hombre que tenía que cortarme el pelo, yo le gritaba, piensa que estaba hablando en alemán muy fuerte, muy gritando, y le daba patadas, digo, no eres tú imbécil que me va a cortar el pelo, nunca me lo han cortado y no va a ser esta la primera vez. Y he hecho un escándalo tan grande que el jefe de campo se acercó y preguntó, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué es este escándalo? Entonces me hizo venir más cerca y me dice, ¿qué haces tú aquí? Porque otra vez era el único niño del convoy. Entonces le expliqué cómo llegué, que mis padres habían muerto, y he sentido, curiosamente, no quiero decir que una especie de compasión, pero he sentido algo especial en su mirada. Y él me dijo, pues no te vamos a cortar el pelo y te vamos a confiar a la baraca de los españoles. Yo pensaba que era una treta, ¿sabes? Siempre te decían cosas para engañarte. Yo pensaba, me dice esto para engañarme y me va a matar después, algo así, ¿no? Tenía ese pensamiento, pero al mismo tiempo, no sé por qué, he confiado en la historia. Hizo llamar a un hombre, que ese hombre ahora es considerado, yo lo considero como mi padre. Tranquilo. Yo no sé, Carlos, a ti te ha pasado, yo le veo y estoy pensando, Steven Spielberg, ¿no? Cuando escribió la lista de Schindler, no te conocía, claro, pues si te llega a conocer le hubieras dado 4 vueltas y media a la historia, Perdón, porque cada vez que pienso en Navasso me emociono. El hecho es que fue nuestro primer encuentro y Navasso no sabía muy bien lo que se esperaba de él, porque una orden es una orden y yo tampoco no sabía qué decir. Entonces yo no hablaba español, él hablaba muy poco alemán y nos miramos y esa mirada es digo siempre, como me gusta mucho el cine, cuando veo una mirada muy intensa de amor, he sentido esa intensidad de niño, ¿no? Es una cosa muy curiosa y he confiado en él. Él me cogió por la espalda y me dice, bueno, ven conmigo. Y estaba diciendo, no sabía qué hacer. Y poco a poco, pues, he sido como una especie de perito a su lado. Como la orden era estar con él, pues él me dijo, tú quédate siempre conmigo. Me llevaba con él a la cocina cuando estaba trabajando, pelando patatas, cuando organizaba partidos de fútbol, porque era futbolista. Organizaba partidos de fútbol. ¿Sí? Era futbolista. Sí. Cuando organizaba partidos de fútbol entre todas las naciones, pues eso le daba un poco más de estatus, ¿no? Claro. Y como era de los primeros españoles que efectivamente habían ayudado a construir el campo, era de los más fuertes, ¿no? Los que habían sobrevivido a todas las miserias, pues ya tenían más fuerza. Y allí, pues... ese momento duró muy poco tiempo, porque yo llegué al campo, creo que fue en febrero, y hemos sido liberados en mayo, o sea que duró unos 4 meses. Pero durante estos 4 meses se forjó una especie en mi mente, yo elegí a mi padre, porque como te he dicho antes, odiaba tontamente a mi padre biológico por haber creído en Dios y que era una estupidez creer en Dios cuando pasa todo esto. Entonces he visto en ese hombre el que iba a reemplazar mi padre.
Y todo el amor que yo podía haber tenido hacia mi padre biológico, pues lo he vertido sobre Navaso. Y cuando llegó el momento de la liberación, a mí quisieron mandarme en unos campos de niños o en Estados Unidos. Me daban a elegir. La Cruz Roja me dijo, puedes ir a Israel, puedes ir a Estados Unidos, a Suiza. Y he dicho, no, yo quiero quedarme con mi padre. Dice, no es tu padre, no puede ser. Y sí, es mi padre. En fin, he intentado convencerles y la cuestión se quedó así. Y después he pedido, he suplicado a Navaso que me guarde, que me quede con él. Y me dijo, pues es muy difícil, me van a mandar a Francia, no hablo francés, no tengo ningún oficio, solamente sé jugar al fútbol, no sé qué voy a hacer contigo. En fin, no sé lo que le dije, pero le convencí. Y me dijo, bueno, lo vamos a intentar. Cuando llega la salida y que nos daban unos papeles, la Armada Americana, tú dices que te llamas Luis Navaso, has nacido en Madrid, calle Don Quijote 43, 4 caminos. Esto se me ha quedado grabado. Entonces, así salí del campo, ¿cómo te llamas? Luis Navaso, y le di todos los datos, y me hicieron un papel provisional, y durante casi 4 años he vivido con ese nombre, porque he entrado en Francia con ese nombre, he hecho mis estudios en un pequeño pueblo cerca de Toulouse, bajo ese nombre, y cuando a los 14 años tenía que tener una identidad real, Navaso no podía adoptarme legalmente porque no reunía las condiciones, entonces he tenido que volver a tener mi nombre verdadero. La única cosa que he dicho, mi nombre vale, pero no quiero ser alemán. He sido apátrida hasta el año 80 que me he naturalizado español. Hasta entonces siempre he sido apátrida, he vivido en Francia como apátrida, etc. Navaso no tenía hijos. Después, él se casó, cuando llegamos al pueblo, se enamoró de la primera mujer que encontró. Sí. Y le hizo 4 hijos, estaba muy feliz con esa mujer, pero esta mujer no tenía ningún sentimiento hacia mí porque no era nadie para ella. Entonces yo ya era un poco más adulto, yo entendía la situación y con Navaso lo hemos hablado, he dicho, mira, yo no quiero ser un problema en tu vida, así que voy a buscar un trabajo, y hemos quedado en contacto casi hasta el final de su vida, porque nos veíamos cada año. Cuando yo vivía en París venía a ver la final de la Copa de Francia, cuando vivía en Ibiza pues venía en mi casa de vacaciones, o sea, nunca hemos perdido el contacto. ¿Y cómo es? Me pregunto y os lo pregunto a los dos. Es que no acabó, hace 70 años no acabó todo. Luego os encontrabais apátridas, sin saber nada de la familia. En tu caso me decías no hablabas francés, volvías a Francia. En tu caso, José, cuando saliste de Mauthausen, ¿dónde fuiste? ¿Qué vida? No tenías nada, nadie te estaba esperando. No teníamos nada. ¿Y dónde fuiste? Yo fui a Angoulême con algunos camaradas, estuvimos en Angoulême un cierto tiempo, tomamos trabajo, conocí a la mujer y así pasó la vida. Le quitan importancia a todo. Es que le quitan importancia a todo. Es impresionante. Me vuelvo a Angoulême, que es de donde partí en el convoy, donde... Además, José intentó, que no sé por qué no lo cuenta nunca, pero cuando volvió a Angoulême no fue casualmente, fue porque intentó que se juzgara al que fue el responsable francés de su deportación, que era el jefe del campo. Entonces intentó allí, pero también en Francia también ocurrió, lamentablemente, una cierta ley del silencio, uno contra todos y demás, y no lo consiguió, pero ya que estaba allí, pues ya se quedó en Angoulême para siempre. Conoció a Janine, que anda por allí, que también nos acompaña, Pilar, la esposa de Siegfried, a las dos, quiero saludarlas, y ya se quedó allí para el resto de su vida, y allí es donde yo tuve el honor y el privilegio de conocerle. Os preguntaba antes, te lo he preguntado a ti, Siegfried, y te lo pregunto a ti también. No es vuestro único caso, para tantas personas, y nosotros que hemos vivido una guerra civil, y yo estoy pensando en mis abuelos, pero todos conocemos a un caso próximo, lo duro que resulta a los supervivientes hablar de lo que han pasado. Por eso a veces también
ya ni siquiera por una decisión deliberada. Es difícil reconstruir porque hay una voluntad clara de cerrar a la... Pero nadie os preguntó a lo largo de todo este tiempo, y tú lo cuentas en el libro y alguno de los protagonistas cuenta, estamos en el olvido. Nadie nos preguntó nunca, nadie nos ha reconocido nunca qué es lo que pasó. ¿Por qué no queríais hablarlo? ¿Nunca sentisteis la necesidad o en qué momento empezasteis a sentir que era importante que lo que tú habías vivido, José, lo que tú habías vivido, yo te puedo Siegfried? decir el porqué mío. El porqué mío es cuando llegamos a ese pueblo de Rovelle, cerca de Toulouse. Era un evento, era un pequeño pueblo de 5.000 habitantes y éramos como una novedad dentro del pueblo. Y siempre las familias nos invitaban a comer, y a mí en particular, con el pretexto de cuando se es 3 en la mesa es mala suerte. Yo fui el número 14, no era el pretexto. Y cuando llegó la comida, las preguntas eran alors raconte, cuenta. Y yo empezaba a contar exactamente como lo cuento, es decir, lo que he vivido. Y la gente me decía, no es posible. Tú estás inventando, estás contando historias, esto no puede ser. Exageras, ¿no? Exactamente. Y entonces me lo han dicho varias veces y he decidido a partir de ese momento callarme y ya está. Y no he hablado nunca más, solamente hace 10 años o un poco más que he empezado a hablar porque yo era muy amigo de Moustaki. Y un día me dijo, nunca me has hablado de tu número, cuéntame esa parte. Porque él no conoció el antisemitismo, él estaba en Alejandría en esa época. Entonces lo conté y él lo grabó en su estudio de música. Y a partir de ahí pues ha nacido un pequeño libro, porque hemos contado nuestra vida, como somos del mismo año, a un día de diferencia, ha contado su vida y la mía, y a partir de ese momento he tenido que contar, porque el libro ha tenido bastante éxito y cada vez me preguntaban, y he tenido que contar la historia. Pero hasta entonces ni mis hijas no lo comenté nunca, ¿no? Es una cosa, como yo soy José, él quiere recordar, yo prefiero olvidar. ¿Te han preguntado mucho tu familia, tus hijas por tu historia? ¿O tú no has querido contar nunca tampoco? No, nunca. Nosotros estuvimos mucho tiempo diciendo que habíamos estado en un campo de concentración, pero los detalles no los contábamos. Mi mujer está así, aprendió la muerte de mi padre porque se la contó un amigo mío, que yo nunca le dije eso. Y hacía años que mi padre le había matado, y yo nunca lo conté. Carlos, sí, es que este libro nace de una historia personal también. Quesada, un antiguo calvo. Este libro nace de una historia personal tuya también, porque tú tenías un tío abuelo que sobrevivió a Mauthausen. Exactamente, y además en él se reflejaba muy bien pues, lo que José y Siegfried están transmitiendo aquí, y es, primero, no le daba importancia a nada. De hecho, esa era una de las razones. Yo creo que ellos no hablaban por dos motivos. Primero, porque por un lado a ellos les resultaba doloroso, además no lo consideraban tan importante realmente lo que les había pasado y lo que ellos habían hecho. Y segundo, porque nadie les preguntaba. Es que nadie les preguntaba. Quizá la familia, o quizá como en el caso de Siegfried dice, pues en ese pueblo concreto, pero en general la gente no se interesaba. Yo tengo testimonios de gente, recuerdo a Antonio Terres especialmente, me lo contaba a su viuda, que la primera vez que volvió a España se lo contó allá a su hermano y a su padre, y su hermano le decía, pero se ha vuelto loco, o sea, este hombre se ha vuelto loco, o sea, que encima cuando lo contaban no lo creían, ¿no? Esa era la realidad. Y en cuanto a mi tío, pues pasaba un poco exactamente lo mismo. Él venía a Madrid, a mi casa, a pasar un mes más o menos todos los veranos. Para mí era un poco como mi abuelo, porque uno de mis abuelos lo pasearon en el 36 simplemente por ser miembro de UGT. El pobre solo trabajaba en ferrocarriles, pero le mataron solo por eso. Y entonces la referencia que yo tenía de abuelo era ese tío de Francia que venía, y yo no sabía exactamente por qué vivía en Francia, ¿no? Y cuando él murió en el 92 yo aún era muy joven, con lo cual no me preocupé de su historia nunca, y se me quedó esa espina clavada de no haberle preguntado, de no haber aprovechado ese trozo de historia y esa gran persona que era, para haber sabido mucho más. Y eso es lo que, pues años después he podido hacerlo,
No he podido reparar lo de hablar con mi tío y que me contara realmente qué es lo que él pasó, pero me ha dado un regalo enorme que es poder haber conocido a esta gente, a estos 18 supervivientes a los que he conocido, que ha sido un regalo de la vida. Hay muchas veces en que yo me he encontrado, cuando he tomado declaración a víctimas, que aún después de 30 años, de 40 años, no quieren recordar. Y por el contrario, hay otras que necesitan compartir. Y sobre todo es curioso que necesitan hacerlo, y me estoy refiriendo ahora a los casos de Chile y de Argentina, ante un juez. Esa era su reparación. Contar la historia ante un funcionario de un Estado que estaba preguntándole qué ocurrió porque estaba buscando al supuesto asesino, torturador, etc. ¿no? Y con contar esa historia ya estaban recibiendo esa reparación. Y yo me encontré incluso en ocasiones en que alguna mujer relató todas las violaciones, las agresiones sexuales que había sufrido por primera vez después de 30 años ocultándolo a la propia familia. Y me acuerdo de un caso que pidió que el marido estuviera dentro. No es normal cuando en una investigación penal recibes un testimonio, entra la persona que va a prestar esa declaración y están los abogados. En aquella ocasión me pidió el abogado que quería ella que estuviera su marido, y así me lo pidió. Y yo dije que se sentara allí en el sofá, pero no sabía por qué. Y yo le pregunté a ella si había alguna razón por la cual quería que su marido estuviera, y me dijo, no, cuando esté declarando entonces. Y por primera vez confesó lo que había sufrido en el centro de detención. Y el marido lo conoció allí en directo. Fue algo impresionante, pero después ella explicaba que nunca jamás había sido capaz de decirlo, y que estando ante un juez, ante una autoridad que estaba investigando por qué le había ocurrido aquello, ella había tomado ese valor, ¿no? Lo de la memoria es muy selectiva, pero a veces es reparador, ¿no? Y quería decir algo que antes se me pasó, ¿no? Mauthausen y lo que ocurrió ha sido el único caso relacionado con los campos de concentración que se ha investigado en España durante un tiempo. Judicialmente se siguió en la Audiencia Nacional una investigación contra 3 de los posibles responsables que habían estado de las SS en el campo de concentración de Mauthausen, pero finalmente hace una semana o hace poco más de 10 días esa causa se ha archivado también. Y se ha archivado por la nueva ley de jurisdicción universal que hace inviable esa investigación. No está de más mencionar aquí uno de los retrocesos más importantes que ha habido en España en lo que es la protección universal de las víctimas por crímenes masivos de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, que se produjo en España el 14 de marzo de 2014, fecha en que entró en vigor la nueva reforma de la Ley de Jurisdicción Universal, aprobada solo y exclusivamente con los votos del Partido Popular. Como consecuencia de la aplicación de esa ley, el caso Mauthausen, que iba contra 3, uno de ellos ya había fallecido, también se ha tenido que cerrar. Yo creo que en un acto como este es bueno que quede constancia de que, una vez más, el Estado español, a través de sus instituciones, ha negado la reparación de la justicia a las víctimas, en este caso a los republicanos y republicanas españolas de Mauthausen. Es que estábamos hablando además de SS, quiero decir que los acusados eran miembros de las SS, sí. O sea, y han quedado impunes por un cambio de la ley. Yo creo que hay ya no tiene que ver con esta última reforma, pero viene también muy al caso.
Con esto de la transición, Baltasar ha dicho que no va a ser él quien lo ponga en cuestión, obviamente, aunque ha destacado los fallos. Bueno, yo voy a poner en cuestión una cosa importantísima. Una cosa es reconciliación y otra es impunidad y olvido. Y lo que ha ocurrido es impunidad y olvido. Y otra de las mentiras, como muchas de las que ha contado Garzón, que nos hemos ido creyendo durante todos estos años, ha sido que la transición era fantástica y que, de hecho, la habíamos exportado a América Latina. Bueno, donde la hemos exportado, que efectivamente se exportó a algunos sitios como Argentina, lo que han hecho es derogar las leyes que hicieron fruto de esa transición al modelo español. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no eran leyes de reconciliación, eran leyes de impunidad, y personajes como los torturadores de la ESMA iban a quedar impunes si no se derogaban, y fueron derogadas, con lo cual esa transición tan maravillosa que exportamos, al final, donde se fue exportada, rectificaron, y además en un corto periodo de tiempo, no como nosotros que llevamos 40 años y que parece que todavía no se puede ni siquiera poner en cuestión pues la famosa Constitución. Y la ley de amnistía, por ejemplo, en España. La ley de amnistía es uno de los pocos ejemplos en el mundo que es una ley para los vencidos, no para los vencedores, que suele ser. La amnistía es para amnistiar a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos, ¿no? Y esta fue una ley de amnistía para sacar de la cárcel a los luchadores por la libertad, es decir, y luego se extendió a otros fenómenos como el terrorismo. Pero curiosamente, cuando se intenta cuestionar la ley de amnistía, que la están cuestionando sistemáticamente todos los organismos internacionales, hay un hecho importante, muy desconocido, prácticamente desconocido, y que se refiere al antecedente inmediato de la ley de amnistía. La ley de amnistía es de 1977. Los decretos leyes de amnistía son de 1976. Y en una circular, un documento interno del Ministerio Fiscal, de 1 de agosto de 1976, cuando cuestionan al fiscal, el fiscal del Reino, en ese momento no era el fiscal general del Estado, emite una circular de aplicación, de obligada aplicación para todos los fiscales, refiriéndose a los decretos leyes de amnistía, y dice: no se aplicarán a crímenes atroces. Es decir, el único precedente que hay respecto a la ley de amnistía excluye su aplicación a los crímenes como los que estamos viendo y como eran y son los del franquismo, ¿no? Es decir, y eso, curiosamente, se silenció, y se ha silenciado y prácticamente es desconocido, ¿no? Es decir, hay una gran mentira que se ha ido agrandando y elaborando, y efectivamente lo tienen muy claro en Argentina y en los países latinoamericanos. La reconciliación y el perdón es una cosa personal de cada uno. Cuando dicen los españoles estamos reconciliados, no sé, estarás tú reconciliada o tú. Yo, ¿por qué me tengo que reconciliar contigo si no me apetece? Es decir, lo que yo quiero es que haya una respuesta de verdad, de justicia, de reparación. Y luego, si nos queremos reconciliar, pues nos reconciliamos, ¿no? Es decir, pero hay una gran manipulación del lenguaje para justificar innecesariamente la transición, que tuvo sus cosas buenas, pero, he dicho antes 2001, es 2002, nos vimos obligados al olvido. No, se quiso instalar el olvido oficialmente. ¿Qué ocurre? Que cuando eso sucede, en forma recurrente, una generación, después otra, viene a recordarnos que eso no es posible. Y es curioso, eso se está viviendo ahora, como tú bien sabes, con los nietos. Hay un salto generacional, y en muchos países, aquí también, son los nietos, son ya bisnietos, los que están exigiendo esa verdad que no se ha producido antes. Nosotros, decías antes, uno de los programas que tenemos en la Fundación, que realmente vamos a presentar los resultados en las próximas semanas, y hemos seleccionado 35 institutos de bachillerato en Madrid. Y personal de la Fundación y otros educadores y más gente ha ido por las escuelas y por los institutos hablando de la guerra civil, de la transición, de la represión franquista, y es impresionante el interés que despierta y el desconocimiento absoluto que tiene. Es decir, a mí me gustaría que lo mismo que se hace un acuerdo entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Ministerio de Educación, que me parece bien, me parece muy bien, para enseñar en las escuelas lo que es
el terror contra la libertad y contra la seguridad, también hiciéramos lo propio con ese periodo tan amplio de la dictadura franquista, de los crímenes franquistas, y que además yo me acuerdo, bueno, en mi época no se hacía nada porque estábamos en la dictadura, pero es que después era esa parte del programa que nunca había tiempo para explicar. Sí. Siempre cuando se iba a explicar la dictadura ya se había terminado el programa. Sí, que el principio de recuerdo a las víctimas y lo que han supuesto sea para todas las víctimas. Claro. Carlos, no sé si tenemos un minuto más, pero yo sí que quería preguntarles a Siegfried y a José, porque sé que ellos han vuelto a Mauthausen. ¿Por qué? Volvió a Mauthausen, usted ha vuelto a Mauthausen. Porque mi madre murió allí, mi padre murió allí, y yo he llevado 2 veces una placa para que se viera que mi padre la han asesinado en Gausen. ¿Y cómo fue volver? ¿Cómo fue la impresión de encontrarse años después? No, a mí no me la ha dado. Vi Mauthausen como lo dejé, menos barracas y se acabó. Pero cumplió con la memoria de su padre. Con la memoria de su padre. Cumplió con él. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidará. La llevo aquí en el cuello. ¿El que lleva? La placa. La placa. ¿Qué es la cruz? 4.100 yo y 4218 mi padre. Son números de prisioneros, los lleva ahí grabados, sí. Eso no puedo olvidar. ¿Puedes olvidarlo? No. Lo conocí, tenía 6 años. Una vez lo vi, una, no 2. Y el capitán futbolista se lo llevó. No, yo lo que digo es qué maravilla de memoria, no ya de la memoria, sino de la memoria real que tenéis. ¿No? Es impresionante. Y qué buen humor. Sí, qué buen humor, sí. Sí, tú también has estado en Mauthausen. No has querido volver. Yo no quise ir porque para mí, como te he dicho, para mí no es un título de gloria. Es como alguien que ha sido violado y que no quiere hablar de ello. No es para mí sería masoquismo volver o a Auschwitz o a Mauthausen. Muchas veces me han invitado. Cada vez Navaso ha ido. Cada vez que ha ido, vente con nosotros. Digo, no. Para mí no me interesa volver a ver estos sitios porque son sitios que prefiero olvidar y quitar de mi vida. No tengo la misma mentalidad. Para mí es el pasado, un pasado que no puedo rechazar porque tengo la prueba en mi brazo y en mi cerebro, pero prefiero vivir la vida que siempre volver a lo mismo. ¿Me entiendes? Estoy tratando de imaginarme a ese niño con el pelo largo, pegando gritos. Si no te voy a decir que hace ya 15 días que por las noches no duermo 2 horas, desde que he empezado con esto, duermo 4 horas, 3 horas y se ha acabado. Tengo que levantar, ahí está mi mujer, que te puede decir, me riñe, cuéstate, no puedo. Y ahora menos que nunca. Como vengo viejo, veo que se atrofea de él y no puedo dormir. Se ha acabado. No, decía que sí, que es así, es decir, cada vez que lo cuentan es remover todo. Y yo tuve también un poco ese choque, ¿no? De decir, hasta qué punto es positivo el trance al que les someto, ¿no? El preguntarles estas cosas y demás. Pero luego tienen la otra, digamos, reacción, ¿no? Y es cuando acaban de contarlo, te lo agradecen, porque primero te has interesado por su historia, pero sobre todo y fundamentalmente porque ellos se creen en una obligación de seguir manteniendo la memoria. José, la de su padre, Siegfried tiene otra, digamos, como es también respetable, ese deseo de olvidar, pero a la vez, cada vez que le llaman de un sitio, está y no para de hablar de Saturnino y no para de emocionarse recordando aquello, con lo cual, aunque él no lo diga, está contribuyendo exactamente igual a nuestra memoria, y yo se lo quiero agradecer a los dos por eso, pero es realmente muy emocionante ver cómo al final, después de todo, ellos creen que han cumplido su misión. Y me quedo con una frase que me dijo uno de los deportados a los que entrevisté, que me impresionó profundamente. Marcial Mayans, de Barcelona, me dijo,
Yo cuando salí del campo llegué a la conclusión de que mi vida ya no me pertenecía. Mi vida pertenecía a los compañeros que han muerto en Mauthausen y por lo tanto voy a dedicar mi vida exclusivamente a su recuerdo. Carlos, ¿me dejas que lea las últimas 4 líneas de tu libro? No es un libro fácil, como os podéis imaginar. 565 páginas. 565 páginas. Ya que me ponía... No es un libro fácil, pero sí que es un libro necesario, ¿no? Y tú citas a Adelina Figueras, que es una de las descendientes de una de las víctimas, que habla en nombre de todos cuando explica el sentimiento que le empuja a no tirar la toalla. Sus descendientes tenemos que luchar para que no se les olvide. Depende de nosotros. Inculquemos esto a nuestros hijos para que su memoria no se pierda en el tiempo. Pienso que es un deber moral hacia ellos. Si les recordamos, los deportados nunca morirán. Y hoy, en Avapiés, en Madrid, en nuestra Europa, me gusta pensar que hemos hecho ese ejercicio de memoria. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Sigfrid. Muy bien. ¿Te das cuenta? Bueno, tú. Bueno, que me quiten esto. ¿Yo? Sí. Bueno, que muchas gracias a todos. Hay muchos amigos, todos sois amigos realmente. Algunos os conozco, otros no. Muchísimas gracias por venir. Quiero decir también muchas gracias a Ediciones B por haber publicado esto, porque al final todos somos imprescindibles, pero si no hubiera sido por ellos, este libro no estaría ahora mismo. Y de paso le agradezco muchísimo a María, a todo su equipo, a Yolanda, por todo lo que han hecho y porque hayamos sobre todo contribuido a dar voz a ellos, que son los protagonistas y a los que tenemos que recordar. Yo creo que 2015 tiene que ser el año, de verdad, se cumplen 40 años de la muerte de Franco, 70 años de la liberación de los campos y yo creo que este tiene que ser el año que de una vez pongamos en su sitio la dictadura y lo que ocurrió. Y yo lo dije el otro día en un artículo que publicó un gran diario digital. Yo creo que el lugar que se merece Franco es a la derecha del padre, y el padre se llamaba Adolfo Hitler. Gracias. Bueno, ha estado maravilloso, maravilloso, maravilloso.
por ahí un libro? Oye, esto sí necesito. Sí. Puede ser un poquito para que le dé la luz a todos. Sobre todo ella, es que ella está. Para atrás, si quieres. Un poco más para allá, un poco más hacia atrás y hacia la derecha. Un poco más para allá. ¿Y ahora pegados un poquito a las sillas? Sí, ahí está. Me han dicho que pilotitos porque tenemos un problema de sonido. Vale, pues ahora cuando empiece el evento de las pilotitas, ¿no? Muy bien. ¿Les parece, compañeros? Muchas gracias. No, toma. Un segundo. No, eso tiene que ir por debajo de los pies, que no les moleste. Recordar también a las víctimas. Hubo exactamente 9.328 españoles y españolas en los campos de concentración, en Auschwitz, en Mauthausen, en Gusen, en Ravensbrück, en Dachau, en Buchenwald también, por supuesto en Mauthausen. De ellos murieron 5.500. Todos ellos tenían, además de la cifra, todos ellos tenían nombre, tenían padres, tenían madres, tenían hijos, tenían abuelos, tenían un pueblo del que venían, tenían una ciudad, tenían una historia, tenían una vida. Todos ellos, además, desgraciadamente, tenían un número. Yo estuve en Mauthausen como prisionero. Yo era prisionero de Gusen. Buchenwald. Auschwitz. Perdimos nuestro nombre. Y nos pusieron el número. Yo era el prisionero 3799 del campo de Mauthausen. 43.564. 50-42. 45-64. Yo era el prisionero de Auschwitz con el número tatuado 117.943. 4.100. En alemán, 4.100. 1957. 3.837. 37. 100.043. Hace 70 años volví a ser José Marfil, un hombre libre. Hace 70 años dejé de ser un número y cogí otra vez mi nombre, Francisco Griega Espina. Hace 70 años volví a ser Juan Romero. Volví a ser José Alcubierre porque fui un hombre libre. Hace 70 años volví a la vida. ¿Sí es una cosa? Estáis todos vosotros ya juntos, digo, para que lo podamos hacer. Depende de intervenir con las pistolas. Vale. Si te digo dónde estás, en Guinea Ecuatorial. Está en África. Ella está en África. Sí, pero Sí, vamos a hacernos una foto. Ahora me la yo, ¿vale?
Buenas noches a todos. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Os vamos a pedir solo 3 minutos más. Sé que algunos ya habéis esperado mucho rato, 3 minutos, que tenemos un pequeño problema de sonido. Son 3 minutos. Gracias. Cuando me despierto por la mañana, estoy contento porque ya no estaba en el campo, porque durante mi sueño he estado en el campo. Pedir a José Alcubierre y a Siegfried Meyer que por favor vamos a levantarnos. Gracias. José, se acabó la pesadilla. ¿Ha tenido muchas pesadillas en estos 70 años? ¿No puedo hablar? No. ¿Podemos arrancar ya? ¿Ya estamos? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy en esta Europa nuestra se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El día en el que los ojos del mundo pudieron contemplar por primera vez el horror que había supuesto la mayor salvajada cometida nunca en tierra europea. Hoy aquí, en Madrid, en Lavapiés, es un día en el que abrimos también las puertas a la memoria. Lo hacemos con Baltasar Garzón, que como poco simboliza esa tenacidad a la hora de defender la necesidad de mantener viva la memoria. Lo hacemos con Carlos Hernández, cuyo trabajo como periodista, como escritor, con los últimos españoles de Mauthausen, ha permitido bucear en un mundo que sigue siendo profundamente e injustamente desconocido para buena parte de los españoles. Es un día para recordar quiénes son los culpables, por acción o por omisión, quiénes son los cómplices, pero especialmente para